Hey, ¿qué onda? Bienvenido a un nuevo episodio de Charlas Pasión. Qué gusto que estés acompañándonos, ya sea en YouTube o en cualquiera de las plataformas de audio. Muchísimas gracias por hacer el espacio para escucharnos. En esta ocasión tenemos el honor y el privilegio de que nos acompañe un amigo. Él es el pastor Carlos Rosas. Él es de aquí de Betel, miembro, pero también él es el pastor principal ahorita de Ebenecer, los cuales a la congregación, a la iglesia, les mandamos un fuertísimo abrazo y un saludo. Gracias por prestarnos a su pastor un ratito. Seguimos platicando bastantes temas interesantes, creemos que te van a bendecir muchísimo. Y pues nada, gracias por estar con nosotros. Dale. Bienvenido, Carlitos. Muchas gracias. Bienvenido a este episodio de Charlas. Gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. He tenido un montón, honestamente, que no platicaba contigo. Ajá. Un chorro, ¿qué serán? ¿5 años? No, yo creo más. Como 5 años fue una convención, pero fue creo que de entrada por salida. Bueno, sí. Pero sí, platicar así. Platicar lo que se dice platicar, no, nomás de hola, ¿cómo estás? Y cómo te ha ido, y ya está ahí. Sí, así es. ¿Cuánto tiempo tiene que...? Bueno, por si no lo sabían, Güero o Pastor Carlos estuvo aquí con nosotros, con Betel. De aquí fuiste formado desde niño. Pues sí, prácticamente cuando llegué a la secundaria, ya son muchos años, cuando estaba en la secundaria, llegó el evangelio a casa. Wow. Y pues a partir de ahí empezamos esta travesía. ¿Desde secundaria? Desde secundaria. ¿En Betel? En Betel, cuando estaba ya en Zitácuaro, en Leandro Valle. Todavía está. Muy conocido. Todavía está Betelito, pero... Sí, pero pues está el edificio ya. Y antes pues ahí era donde nos congregábamos. Allí conocimos. Y desde ahí no nos salimos para otro lado. Hemos permanecido hasta que Dios nos llamó al ministerio, entonces pues ya dejamos nuestra iglesia. Por un tiempo, pero ¿cómo fue ese proceso de llamado? Pues fue algo, fíjate que yo me puse muy renuente al llamado de Dios porque prácticamente Dios me tuvo que hablar 6 veces. Recuerdo que pues estábamos siendo pues los líderes de jóvenes o el presidente de jóvenes, como antes se le conocía. Entonces, ¿Sí? Entonces pues ahí Dios fue cuando pues nos hizo el llamado. Yo todavía no era casado, todavía no me casaba, ni mucho menos todavía llegaba mi esposa. Todavía no. 16. Sí, ya es bastante tiempo, ¿no? Estamos hablando de... ¿No tendrías 16 años? ¿Tendrías 16? No, yo como unos 20 años. Como unos 20 años. Entonces, pues no, prácticamente no hice caso. Pasó el tiempo, conocí a mi esposa, nos casamos y fue cuando recibí otra vez el llamado de Dios, la sexta vez. Nos íbamos a ir, pues, la famosa luna de miel, pero resulta que la luna de miel fue el irnos a estudiar al instituto. Mi proceso fue algo tremendo. Yo tenía un negocio, muchos de los que van a escuchar tal vez se van a acordar, tenía un taller de lavado de autos. Me dedicaba al lavado de autos, a la compra y venta de autos también. Wow. Entonces, pues como yo le decía a Dios que no, que era todavía no, o sea que yo tenía mi negocio, tenía pues la facilidad aquí, o sea, no necesitaba salir para nada. Y como ya... ¿vas a hacer algo? No, o sea que sí, era porque... sí, adelante. Ajá. Era porque... ¿Era no por miedo a estar sirviendo o era no porque no quiero salir de mi vida cómoda? Más bien era eso, más bien era de que pues yo ya tenía proyectos también. Y más que nada en el momento en que pues conocí a mi esposa, pues teníamos una estabilidad hasta cierto punto
económica, tenía mi trabajo, tenía pues el taller, tenía el negocio de los autos. Entonces pues, prácticamente pues el llamado de Dios pues pensé que no era el tiempo. Pero Dios empezó a hacer un proceso tremendo en nosotros y Dios empezó a quitar todo lo que estorbaba y me quitó lo que es todo el negocio de autos. Wow. Todo totalmente perdí todo eso. Y lo que nada más me quedaba el taller. Y en el taller también empezó a haber escasez de trabajo. Al grado de que pues ya no teníamos ni para pagar los gastos de la casa. Sí, y en ese momento fue cuando deciden Y en irse. ese momento es cuando algo vino a mi cabeza y como unas palabras donde acuérdate que te llamé. Pero pues Dios es sabio y a veces uno como ser humano es testarudo porque si Dios te está hablando, pues si yo hubiera hecho caso, pero el hubiera ya no existe, Sí, claro. pero si hubiera hecho yo caso antes Dios no hubiera pasado ese proceso de quitar todo, A algunos ¿sí? nos cuesta más trabajo que a otros, sino hasta que nos... Ujú. Es mejor no experimentar en persona ajena, pero hasta que Así es. no lo pasamos Y ya nosotros. cuando no teníamos absolutamente nada, entonces fue cuando aceptamos el llamado. O sea, se Sí. casan. ¿A los cuánto tiempo se 5 meses de casado. Y se van a Y estudiar nos fuimos a estudiar. a MISPA. Sí, Wow. nos fuimos a estudiar. Fíjate, nada más 5 meses fueron suficientes para que Dios quitara todo lo que estorbaba. Bueno, de eso dices tú 5. Bueno, sí, porque ya te estaba llamando. Sí, 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 pero sí. todavía yo tenía, cuando me casé, todavía pues el trabajo, tenía el negocio, pero 5 meses fueron suficientes para Dios, para quitar todo. Y entonces nos fuimos. ¿Y allá qué tal? Cuando comienzan. Cuando comenzamos allá el estudio del instituto, pues sí fue un año muy difícil, fue un proceso de Dios en donde Él nos metió. Prácticamente nos pasó por la prensa, ¿sí? Prácticamente así como cuando meten las uvas a la prensa para sacarles todo el jugo, así. Entonces así, pues sí fue un momento difícil donde pasamos por procesos que la verdad pues sí nos hicieron cambiar. ¿Sí? Wow. Quitaron cosas, quitaron pensamientos, formas de nosotros. Y es lo que llamamos el proceso del oro cuando se pasa por el fuego y se quita toda impureza. ¿Sí? Así Dios nos pasó por ese Si proceso. vieras al Carlos de 16 años, ¿qué consejo le das? Que ya no fuera tan testarudo, ¿Y al de 20? que hiciera caso a la voz de Dios. ¿Al de 25? Al de 25, pues al de 25 yo le diría que valió la pena, que valió la pena el pasar por todo ese proceso, porque al final eso me llevó con Dios, a tener una experiencia más profunda con Él. ¿Qué hacías a los 25 años? A los 25 años, ¿qué hacía? Ajá. Pues había terminado la preparatoria o estaba a punto de terminar la preparatoria, porque Ajá. yo entré ya un poco grande a la escuela por el hecho de que yo de chico, esa es otra historia, ¿sí? Es otra historia porque mi nacimiento yo soy sieteamesino, ¿sí? Entonces yo fui un niño muy enfermo, ¿sí? De mis pulmones. Constantemente me tenían que llevar al médico, entonces vivíamos en la Ciudad de México, tuvimos que salirnos de la Ciudad de México porque si no yo me iba a morir ahí, Por tanto, ya que la smog. contaminación me hacía mucho daño, tenía muchas alergias, ¿sí? Cada mes me tenían que llevar al médico a ponerme oxígeno, inyecciones, entonces fue un proceso muy difícil, mi niñez Wow. también. Perdí tiempo de escuela, claro que perdí por ser enfermizo. Entonces, cuando llegamos aquí a Zitácuaro, pues mis papás estaban pensando en que iba a volver a recaer en esa situación de mis pulmones, pero sorpresa fue de que se quitó todo malestar, Ah, qué increíble. ¿sí? Y al poco tiempo llegó, bueno, sí pasaron
pasaron prácticamente 3 años después, porque hasta el tercer año de secundaria fue cuando llegó el Evangelio a nuestra casa. Wow. Y de allí empezamos el ministerio. Pero como todo chavo, pues le gusta Sí, el claro. rollo y anda uno renuente y pues agarra, se quiere uno comer al mundo, ¿sí? Sí. Entonces, pues sí pasamos por experiencias difíciles. Cuando nosotros ya andábamos en el Evangelio, pues no éramos, en mi persona yo no era un chavo muy centrado en las cosas de Dios. Tibio. Sí, de esos Como chavos todos. que se dejaba llevar por las olas pues de la juventud en aquel tiempo, de las ondas, de los rollos. Obviamente eso influyó en tu llamado, ¿no? Claro que sí, hasta que Dios también me dio un estate quieto, a través de un accidente de motocicleta que tuve. Sí, fue un tiempo difícil porque estuve 3 días prácticamente inconsciente. Ajá. Dicen que fue un milagro de Dios porque prácticamente yo iba a tener mi rostro desfigurado. Sí, toda esta parte del lado de mi cara se despegó. Y pues, ¿dónde me ve cicatriz? No, pues no. Entonces, pues los doctores Sorprendieron. los doctores yo no estaban tan impresionados. Los doctores, porque al verme, ellos dijeron, oye, ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú? Porque nosotros te vimos cuando llegaste y prácticamente tu cara estaba deshecha. Wow. Ajá, entonces Dios fue bueno ahí conmigo. Entonces yo allí entendí que yo tenía que afirmarme con Dios, que tenía Dios un propósito para mi vida. Y allí fue donde empezó lo que es el involucrarme en la obra de la iglesia. Ajá. Empecé lavando baños, porque yo llegué con el pastor y le dije, hermano, yo quiero servir, yo quiero hacer algo. Y el pastor me dice, sí, ¿quieres echarle ganas? Sí. Y estuve durante todo un mes lavando baños. ¿Por qué todo el mundo le corremos a los baños? Y yo lo hacía con gusto. Wow. Yo lo hacía con gusto. Yo le decía a Dios, si de esta manera tú me vas a enseñar algo, si de esta manera va a empezar el que tú uses mi vida, el que tú me moldees y quites todo aquello, ¿sí? Que no te guste, yo empiezo. Yo lo hacía con gusto. Lavar baños. Lavar los baños. O sea, donde sea que quieras servir, pero así sea lavar baños, si lo haces con esa intención de adorar a Dios, lo vas a disfrutar muchísimo, lo vas a... Claro que sí, porque yo quería servirle y si ese era para empezar la forma, yo lo hacía con gusto. Acomodar sillas, acomodaba sillas, o sea, yo siempre estaba presto a ayudar y a servir. Es que muchos, obviamente, queremos servir, ¿no? Y nos encantan los reflectores, nos encantan las cámaras, nos encanta que nos vean. Ajá. Y tristemente muchos tienen el talento, tienen la habilidad, pero ya cuando son probados, por así decirlo, incluso... No quieren pagar el precio. Sí, no queremos. Exactamente. Y pues ese fue mi inicio. Después me llamó mucho la atención cuando estaban tocando en la iglesia, los grupos de alabanza. Sí. Me acuerdo que no había grupo de alabanza, ¿sí? Y nada más había un guitarrista. No recuerdo ya los nombres de los que estaban en aquel tiempo en Betel. Sí. Entonces, pero lo que sí me acuerdo es que yo empecé agarrando un teclado y muchos de los hermanos decían que yo tocaba el teclado, pero realmente yo tocaba la batería en el teclado. Sí. Y así empecé, no sé si tú te acuerdas. Por ahí. Vagamente. No tiene muchos años, ¿verdad? No. Son pocos, es poco el tiempo. Está en mi cabeza. ¿Sí? Entonces, pues empecé así. Wow. Empecé así. Ya después empezaron a agregar los demás. Me acuerdo cuando Eulogio, todos conocen a Eulogio, ¿verdad? Recientemente lo tuvimos. Eulogio, yo me acuerdo cuando él llegó ahí. Cuando él empezamos también ahí juntos. Sí, y así se empezó a hacer el grupo. Qué buenísimo. Empezó. Sí, o sea,
Somos prácticamente puedo decir, de los pioneros, porque ninguna iglesia había que tuviera un grupo de alabanza. Ajá. Ahorita es bien común, pero en ese entonces no. No había. Tanto. No había, pero así empezamos. Ya después fui trascendiendo, el Señor me fue trascendiendo, y luego fui tesorero de los jóvenes. Sí, pasas por diferentes. Hasta que llegué a ser el presidente de los jóvenes. ¿Fue cuando fuiste presidente, fue cuando te vas a estudiar? No, Después. no, eso es todavía ya mucho después. Fui presidente de jóvenes y también del grupo de alabanza. Pero eso ya fue cuando regresaron de estudiar. No, ¿No? antes de, sí, Wow. fue antes. ¿Qué edad tenías? No me acuerdo. Ok. No, yo puedo pensar que tenía que ser como unos 21 años. 21 años. Wow. 21 años, 20 años. Ok. Sí, y así empezamos. Durante toda esta época, durante todo este tiempo, donde se comenzó a introducir en la iglesia esa apertura a instrumentos, a ritmos y estilos, obviamente hubo frustraciones, ¿no? Y peleas por ahí internas con los hermanos y toda esa onda.